En esta sesión vamos a aprender cómo responder y no solo reaccionar ante la vida. Estuve en Kansas City, Missouri. Había sido una de esas semanas, viajé de frontera a frontera, de costa a costa, del norte al sur, al este y al oeste, ofreciendo seminarios de 4 horas. Y les aseguro que el viernes yo estaba muerto. El viernes la sesión fue un poco distinta. Estuvimos grabando. Cuando se graba, se sube un poco el volumen del tono para el audio. La razón es que no contamos con el lenguaje corporal para comunicarnos. Dependemos exclusivamente de la voz. Así que esa mañana trabajamos a toda velocidad y con gran esfuerzo. Y cuando terminé a la 1 de la tarde, me sentía muy cansado. Debía viajar a Dallas a las 3 de la tarde. Nos dijeron que teníamos que llegar 1 hora antes de la salida, porque el equipo de grabación que llevábamos en esa ocasión pesaba aproximadamente 65 kilogramos. Mi yerno, quien trabaja conmigo, lo empacó tan rápido como pudo. Subimos a un taxi e hicimos el recorrido hasta el aeropuerto. Llegamos ahí a las 2 en punto, con tiempo de sobra. Al entrar al aeropuerto vimos 2 largas filas de personas. Me formé en la que creí que era más corta y enseguida me dispuse a esperar. De inmediato observé que una señorita muy diligente caminaba detrás del mostrador. Era la expendedora de boletos. Al otro extremo había un letrero que decía ventanilla cerrada. Sabía que al otro lado de la ventanilla cerrada había una ventanilla abierta, así que me preparé. Quería ser el primero en esa nueva fila. Habían transcurrido 3 minutos cuando la señorita se acercó a la ventanilla, retiró el letrero, sonrió a las 2 largas filas de personas y muy amablemente dijo: quienes tengan reservaciones para el vuelo de las 3 de la tarde hacia Dallas, acérquense de este lado. Inmediatamente yo me aproximé. Estaba en la nueva fila antes que los demás abandonaran la otra hilera. Había vencido a la multitud. La señorita me sonrió con mucha amabilidad y dijo: el vuelo de las 3 a Dallas ha sido cancelado. Le contesté: fantástico. Se me quedó mirando y preguntó: ¿qué dijo usted? Le repetí: fantástico. Ella contestó: le acabo de decir que su vuelo fue cancelado. ¿Cómo puede usted pensar que es fantástico? Le dije: verá, es muy simple. Solo existen 3 razones sobre la faz de la Tierra para que alguien llegue a cancelar un vuelo a Dallas, Texas. La primera es que el avión debe tener alguna falla. La segunda es que algo debe pasarle a la persona que va a pilotear ese avión. Y la tercera es que debe haber algún inconveniente con el clima en que se va a desplazar ese avión. Señorita, si alguna de esas 3 situaciones existe, yo no quiero estar allá arriba. Yo prefiero estar aquí abajo. Es fantástico. ¿Han observado que algunas personas están ansiosas por darles una mala noticia? Oh, Sally, detesto contarte esto. Te juro que me angustia contártelo. Están ansiosas por darles esa mala noticia. Puso sus manos sobre las caderas y dijo: sí, pero el siguiente vuelo saldrá hasta las 6:05. Le contesté: fantástico. Para entonces esas 2 largas filas de personas me miraban como si pensaran: ¿quién es ese loco que dice que todo es fantástico? La señorita me miró y dijo: escuche, acabo de decirle que deberá esperar 4 horas en el aeropuerto y usted cree que es fantástico. ¿Cómo puede usted contestar algo semejante? Le contesté: verá, es muy simple. Tengo 53 años. Jamás, ni una sola vez en toda mi larga vida, había tenido la oportunidad de pasar 4 horas en el aeropuerto de Kansas City, Missouri. ¿Sabe usted que en este preciso momento hay millones de personas sobre la faz de la Tierra que no solo tienen frío, sino que además padecen hambre? Yo me encuentro en uno de los edificios más agradables del área, en la mejor oficina gratuita que haya tenido en toda mi larga vida. El ambiente es acogedor, aunque hace frío afuera. Al final del pasillo hay una agradable cafetería. Iré allá, ordenaré un poco de café. Tengo un trabajo muy importante que necesito terminar y podré hacerlo en una oficina totalmente gratuita. Y eso es absolutamente fantástico. Al escuchar esto, al participar en la sesión, tal vez estén diciendo a sí mismos: he escuchado acerca del pensamiento positivo. Pero Siglar, eso es ridículo. ¿Acaso se está usted burlando de mí? ¿Es cierto que usted dijo esas cosas? Se los juro.
Y no solo las dije, sino que tengo un testigo que escuchó esas palabras. De acuerdo, voy a creer que usted las dijo, pero dígame la verdad, Ziegler, ¿fue sincero al decirnos esas cosas? Vamos, amigo, ¿fue sincero al decirlas? Por supuesto que no. Estaba cansado. Había viajado toda la semana. Quería volver a mi casa. Pero lo cierto es que no existía nada sobre esta tierra que pudiera hacer para llegar a mi casa. Y tuve que tomar una decisión, damas y caballeros. ¿Debo responder ante la vida o reaccionar ante la vida? Necesitan entender que responder es positivo. Por ejemplo, visitan al doctor, él les receta un medicamento y les pide que vuelvan mañana. Vuelven al día siguiente y el doctor empieza a agitar la cabeza y dice, vamos a tener que cambiar el medicamento porque su cuerpo está reaccionando al medicamento. Ustedes se sienten preocupados por eso, mortificados porque temen que haya algún problema. Pero si el doctor sonríe y les dice, vaya, ha dado resultado, su cuerpo está respondiendo al tratamiento, se sentirán contentos. Responderán ante la vida o reaccionarán ante la vida. Yo decidí responder por la sencilla razón de que existen cosas que definitivamente no voy a poder cambiar. Si nacieron negros, seguirán siendo negros. Si nacieron blancos, seguirán siendo blancos. No van a cambiar la fecha en que nacieron, el lugar en que nacieron, cómo nacieron o de quién nacieron. Lo cierto es que ustedes no podrán cambiar nada de lo que pasó ayer. Pero el mañana. Esa es una historia totalmente diferente. Y el hecho de responder ante la vida o reaccionar ante la vida jugará un papel muy importante en cuanto a su futuro. No es lo que pueda pasarles, es lo que hagan de lo que pueda pasarles lo que marcará la diferencia. Yo pude haber reaccionado con sarcasmo cuando la señorita me dijo que mi vuelo se había cancelado. Le pude decir, eso es grandioso, realmente grandioso. Hice la reservación hace 3 meses. Ya tengo el boleto hace más de 1 mes. Incluso ya me asignaron mi asiento. Solo necesito un pase de abordar. Yo vine aquí, hice todo lo que ustedes me dijeron. Querían que llegara con tiempo. Lo hice. Cuando venía hacia aquí, vi una docena de sus aviones estacionados sobre la pista sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué no preparan uno de esos aviones y me llevan a Dallas? Pude haberlo hecho. Y el siguiente vuelo seguirá programado para las 6:05. Señoras y señores, debo confesarles que no conocía el nombre de la señorita que me informó que mi vuelo había sido cancelado. Si he de ser sincero, no conozco el nombre de una sola persona que trabaje con esa aerolínea y es muy grande. Pero algo sí sé. Sé que por ser su aerolínea, ellos pueden cancelar mi vuelo si así lo desean. Pero no podrán cancelar mi día. El mismo Dios me lo entregó con instrucciones por escrito. Yo debo ser feliz y disfrutar ese día. Ya saben cómo es la gente. Se les deja cancelar un día y muy pronto van a querer cancelar otro y en breve 1 semana habrá transcurrido y después va a ser 1 mes y tal vez hasta 1 año. He visto a miles de personas que han cancelado toda su vida por alguna tragedia o tal vez algún suceso que se les haya podido presentar en su vida. ¿Debemos responder o debemos reaccionar? Pude haber brincado de arriba abajo, lanzar gritos, protestar y enojarme. Pude haber hecho el ridículo más espantoso. Pude haber actuado en forma detestable, demandando mis derechos. Los demandaré. Eso es lo que haré. Los llevaré ante los tribunales. Pude haberlo hecho. Y el siguiente vuelo seguirá programado para las 6:05. La interrogante es, ¿debemos responder ante la vida o reaccionar ante la vida? Y díganme, ¿alguna vez han estado en la autopista, en camino a su trabajo? No piensan en lo positivo y negativo, solo van conduciendo cuando de pronto algún idiota se les pone enfrente y deben oprimir los frenos, hacen sonar el claxon al mismo tiempo y proceden a decirle exactamente lo que piensan. ¿Por qué no se fija por dónde va, imbécil? Pude haber muerto y usted también. Si vuelvo a verlo en esta autopista, nos encontraremos usted y yo. Anoté su matrícula y no crea que no lo voy a buscar. Llegan a la oficina y ¿qué hacen?
Le cuentan a la primera persona que ven acerca de esos conductores de mentes que andan por ahí. Le cuentan a la segunda persona y a la tercera acerca de esos conductores salvajes. Deben estar ebrios, drogados, deben padecer algo muy grave o ustedes se ponen furiosos. Y mientras tanto, el hombre que cometió ese terrible hecho sigue conduciendo como si nada, ajeno al hecho de que ustedes existen. Sin embargo, asume el control absoluto de sus relaciones con quienes están abajo, alrededor o arriba de ustedes. Asume el control absoluto de su productividad, lo que significa que tiene literalmente el control sobre su futuro. Y ni siquiera sabe que ustedes viven en este mundo. Y esto es el fracaso absoluto. Deben responder o deben reaccionar. Recuerdo que un día había ido al banco. Salí del banco y para seguir mi camino viré a la derecha. Miré hacia la derecha. Cuando ya me encontraba en la avenida, de pronto escuché un rechinido de frenos y el sonido de un claxon. Oprimí el freno rápidamente y al voltear vi a un sujeto que conducía una enorme y vieja limusina. Y escuchen, ese sujeto me lanzó una siniestra mirada que si las miradas mataran, habría habido un funeral en mi ciudad natal. Si las miradas fundieran el acero, habría tenido que comprar un nuevo automóvil. Jamás había visto tanta fealdad concentrada en un solo punto en toda mi vida. Y cuando él me rebasó, saqué la mano y le dije... ¡Hola! El sujeto volteó nuevamente y me dijo, ¡hola! Debió preguntarse quién rayos era yo. Vaya, debió ser algún amigo y por poco lo mato. Escuchen, amigos, estoy absolutamente convencido que esto es más inteligente que levantar el puño y decirle, ¿por qué no se fija por dónde va, estúpido? Pudo haberme matado, iba demasiado rápido. ¿Y sabe que iba demasiado rápido? Venga acá de inmediato, quiero hablar con usted. Para que ese sujeto retrocediera, se bajara de su auto, se aproximara y me bajara del mío para darme una golpiza. No, claro que no quería eso. Ahora nos podemos reír, creo que es divertido. Pero haré énfasis en un punto. A diario, en todo este mundo, varias personas son asesinadas que en teoría son adultos supuestamente maduros por un problema totalmente insignificante. Se ponen furiosos por lo sucedido, inician una guerra y pelean por ello. ¿Deben responder o deben reaccionar? Quisiera compartir con ustedes algunas opiniones y algunas ideas. Todos llegamos a conocer a personas detestables, ¿verdad? Podemos ser corteses y describirlas con otras palabras, pero en realidad son personas detestables. La pregunta que debemos hacernos es, ¿permitiremos que esa persona determine la clase de individuos que somos? ¿Vamos a entregarles el control o conservamos el control de nuestras vidas? Recuerden que el fracaso absoluto es cuando ellos los controlan y eso perjudicará sus carreras. ¿Cómo podemos responder en lugar de reaccionar? Fred Smith, un gran amigo mío, y tal vez el ser humano más inteligente que haya conocido, ya se retiró, tuvo una carrera empresarial de enorme éxito, ahora es asesor y colabora con varios consejos directivos de nuestra nación. Y Fred Smith dice esto: cuando alguien es descortés, ofensivo o impertinente con nosotros, en la mayoría de los casos no lo hacen porque quieran hacernos daño. En la mayoría de los casos es porque ellos están sufriendo. Si podemos colocarlo en esa perspectiva, transfiriéndolo de nosotros a ellos, en lugar de permitir que se convierta en nuestro problema, cuando entendemos que se trata de un ser humano que sufre, eso no va a disminuir nuestra molestia, pero nos permitirá enfrentar esa molestia y controlar la situación de distinta forma. El resultado será bueno. La segunda cosa que necesitamos hacer para responder es preguntarnos ¿qué importancia puede tener realmente? Supongamos que el taxista fue descortés con ustedes cuando los trajo de su casa o su trabajo a esta conferencia filmada.
En el esquema total de la vida, ¿qué importancia puede tener? Supongamos que le sirvieron el waffle frío y ustedes lo esperaban comer caliente. ¿Qué importancia puede tener? Supongamos que uno de sus clientes tuvo un mal día y es descortés con ustedes. Dentro de la situación en general, ¿qué importancia puede tener en realidad? El siguiente paso creo que es un tanto complicado, pero nos dirá algo que si escuchamos con atención tendrá una gran importancia en nuestras vidas. Una Navidad, hace varios años, recibí una enorme tarjeta. Era del tamaño de papel para anotaciones, 8.5 por 11. Tenía aproximadamente 10 palabras en el verso impreso por un lado. El otro lado era obviamente para la correspondencia. El caballero me escribió una carta muy larga, bella y meticulosamente escrita en letra muy pequeña, extraordinariamente legible, y pude leer cada palabra. En su carta, él me decía, Sig, hace muchos años, cuando tú y yo tuvimos esos altercados, en ambos casos, pensé que tenías el 100% de la culpa. Pero con los años he podido entender que fui yo quien cometió el error. Y tú tenías la razón. Quise escribirte para aclarar esa situación. Deseo que me perdones para seguir adelante con mi vida. Y firmó con su nombre. Desde entonces he deseado tanto que hubiera puesto su dirección. El sello estaba cubierto. Ni siquiera supe en qué ciudad vivía. Registré el banco de mi memoria, registré mis direcciones, registré mis archivos. He hecho todo lo que ha estado a mi alcance por algún tiempo, tratando de recordar quién era este caballero. Mi memoria está totalmente en blanco. No tengo idea. El nombre no me dice nada. No tengo idea de lo que está hablando. Sin embargo, le agradezco tanto que escribiera esa carta, porque lo que hizo es extremadamente importante para él. Retiró un enorme peso de su espalda. Él ya no lleva sobre sí esa carga en particular. ¿Hasta qué punto se sentirá mejor? Lo que voy a sugerirles puede ser algo muy peligroso para ustedes. Entenderán por qué les digo que es peligroso mientras hablamos. Les voy a sugerir que perdonen a quien les haya hecho daño. No importa qué daño haya sido, ya sea que les hayan robado dinero, ya sea que un familiar los molestara siendo niños, ya sea que hayan sido víctimas incluso de un incesto, ya sea que hayan enfrentado un divorcio difícil y hayan tenido enormes problemas. Les voy a pedir que perdonen a esa persona. Tal vez lleguen a pensar, y podría entenderlo, pero sí, jamás perdonaré a esa persona. Él o ella merecen todo lo que pueda hacerles. No son merecedores del perdón. Tal vez tengan razón. Tal vez no merezcan recibir el perdón. Pero ustedes merecen los beneficios que recibirán al otorgarles su perdón. ¿Por qué lo considero riesgoso? Es riesgoso porque pierden una de las excusas que podrían haber usado toda su larga vida. La razón por la que no puedo hacer más es porque alguien me hizo esto. Ahora, cuando perdonen a ese individuo, estarán diciendo, estoy aceptando la responsabilidad sobre mi futuro. Es lo que estarán diciendo. ¿Y qué diferencia tan dramática les aportará? Quisiera enfatizar que en ocasiones es imposible perdonar. En especial si han sido víctimas de un delito de tipo sexual. Tal vez necesiten ayuda para que eso llegue a pasar. Para que ustedes perdonen a esa otra persona. Les suplico que busquen esa ayuda. Lo más importante, deben perdonarse. Son inocentes. Si eran niños, nada podían hacer al respecto para evitarlo, nada podían haber hecho para impedir que eso pasara. Si existen sentimientos de culpa, se encuentran ahí porque quien cometió el delito los puso en ese lugar. Cuando limpian el armario, es sorprendente lo que pueden hacer. La carga es mucho más ligera. Les será posible avanzar con una mayor agilidad y eficiencia. La cuarta cosa que necesitan hacer, si es que van a responder ante la vida en lugar de reaccionar ante ella,
es aprender a entrenar pulgas. Solo por curiosidad, entre todos los asistentes a esta filmación, ¿cuántas personas no saben cómo entrenar pulgas? ¿No saben hacerlo? ¿Qué les parece? Creo que llegué aquí justo a tiempo, ¿no? Quiero decirles algo, y lo digo en serio, porque hasta que aprendan a entrenar pulgas, no importa dónde vivan, nunca van a triunfar en la vida. Entrenarán a las pulgas metiéndolas en un frasco. Después taparán el frasco y verán que las pulgas empiezan a brincar. Brincarán y llegarán a la tapa una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y ustedes se preguntarán si llegarán algún día a detenerse. Pero cuando las observen, se darán cuenta que a pesar de seguir brincando, de pronto ya no están llegando a la tapa. Ustedes podrán quitar la tapa y las pulgas seguirán brincando. Pero ya no podrán salirse. He dicho que no podrán salirse. Y no podrán salir porque han sido condicionadas a brincar a determinada altura. Y cuando se les condiciona a brincar a determinada altura, ahí termina todo. Ya no hay más. No puede hacerse más. El hombre es exactamente igual. Muchas personas tienen como meta escalar una montaña, escribir un libro, romper un récord, aportar algo importante. En el camino se golpean la cabeza varias veces, se lastiman un dedo y se convierten en lo que yo llamo un sign-up. Eso se escribe S-I-N-O-P. Es una persona que es susceptible a la influencia negativa de otras personas. La milla en 4 minutos es un clásico ejemplo. Durante años y años, los atletas han tratado de recorrer una milla en menos de 4 minutos, pero los doctores han dicho, amigo, tu corazón no va a soportarlo, se te va a salir del cuerpo. Los entrenadores han detenido los cronómetros y han dicho, ¿una milla en 4 minutos? No, imposible. Tal vez 4:02, tal vez 4:03, pero una milla en 4 minutos es absolutamente imposible. Y nadie rompió la barrera, hasta que un entrenador de pulgas de Gran Bretaña rompió el récord. Su nombre es Roger Bannister. Roger Bannister, con un plan, con una preparación impresionante, con enormes expectativas y respondiendo en lugar de reaccionar, Bannister saltó y rompió la barrera. Hizo el recorrido en menos de 4 minutos. En menos de 45 días, Landy de Nueva Zelanda corrió la milla en menos de 4 minutos. John Walker, también de Nueva Zelanda, corrió la milla en menos de 4 minutos en más de 120 competencias distintas. Se han realizado 5 carreras en las que 8 jóvenes en la misma competencia corrieron la milla en menos de 4 minutos. Un sujeto de 37 años corrió la milla en menos de 4 minutos. Y esto ha pasado más de 1000 veces si es que las unimos todas. ¿Acaso sucedió porque el hombre es más veloz? Nada de eso. Simplemente pasó porque la barrera no era de tipo fisiológico, era una barrera psicológica. Y cuando una persona lo hizo, entonces otros atletas talentosos y dedicados empezaron a decir, si él puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Lo mismo pasa en su empresa y en su familia. Cuando una persona se destaca entre la multitud y rompe un récord o hace algo importante, los demás empiezan a decir, si ella puede, yo puedo. Si él puede, yo puedo. ¿Qué es un entrenador de pulgas? Un entrenador de pulgas es simplemente una persona con una motivación interior. No se sienten influenciados por los sign-ups. Un entrenador de pulgas comprende con claridad que se puede tener todo lo que se quiera en la vida si ayuda a que otras personas consigan lo que desean. Un entrenador de pulgas no dice a otros dónde deben bajar, les muestra cómo deben subir. Un entrenador de pulgas no intenta ver a través de las personas. Un entrenador de pulgas ve pasar a las personas. Siendo entrenador de pulgas, estarán en posición de responder ante la vida en lugar de reaccionar ante la vida. ¿Qué debemos hacer? Haremos un resumen de lo que hemos aprendido. Lo primero es no olvidar cuando estén tratando con alguien que es detestable, que tal vez esté sufriendo. No lo olviden. Lo segundo que necesitan hacer es formularse la pregunta, ¿en realidad tiene importancia? Lo tercero, necesitamos perdonar
cualquier cosa que nos hayan hecho. Algunas veces se encuentra en nuestra imaginación. Obviamente, no sucede con frecuencia, pero a veces hemos percibido un daño que no fue intencional y tal vez suceda esto más de lo que imaginamos. Deben evaluarlo con cuidado. Perdonen y sigan adelante. En cuarto lugar, necesitamos saber cómo entrenar pulgas. ¿Y ustedes cuándo entran en acción? Bien, creo que esta historia, ahora que termina la sesión, les indicará cuándo entrar en acción. Yo pasé mi infancia en el pueblo de Yazoo City, Mississippi. Solo por curiosidad, ¿cuántos de los presentes jamás han estado en Yazoo City, Mississippi? Que levanten la mano los que no han estado ahí. Eso es fantástico. Todos deben tener alguna meta y ustedes la tienen. Yazoo City no es un lugar muy grande. De hecho,